Bueno, vamos a arrancar con lo que es trauma de abdomen. De manejo inicial y de tórax, ¿alguna pregunta? ¿Algo que hayan leído y que les haya quedado alguna duda? No, bueno, vamos a arrancar con trauma abdominal, ¿sí? Bien, esto es algo de lo que ya habíamos hablado en las clases anteriores, la división entre la región tóraco-abdominal y la región abdominal, teniendo en cuenta básicamente como límite entre lo que es tórax y abdomen, el diafragma y las últimas costillas, ¿sí? Todo lo que es por arriba del diafragma, obviamente torácico, hay una pequeña transición que es lo que se ve a nivel de las cúpulas diafragmáticas y toda la parte inferior a nivel abdominal. Después el abdomen en sí se divide en diferentes áreas. La región sifoidea, que es la región de epigastrio, la región donde encontramos el hígado, que sería el hipocondrio derecho, región donde encontramos el vaso, que sería el hipocondrio izquierdo, la región umbilical, fosa ilíaca derecha, que generalmente lo van a ver y lo van a escuchar cuando hablen o escuchen en la guardia lo que son las apendicitis, y fosa ilíaca izquierda, que cuando hay dolor ahí generalmente se asocia a lo que es una enfermedad diverticular. Y después tenemos el hipogastrio, que es toda la zona de vejiga y la región reproductiva, ¿sí? Y el dorso. Importante a nivel de trauma, sobre todo las lesiones o los golpes posteriores en dorso, en esta región donde tenemos las células renales, ¿sí? Que está en la región de retroperitoneo, por eso hoy como es trauma abdominal y no de retroperitoneo, no vamos a hablar de eso. Bueno, lo que es mecanismo de lesión es exactamente igual a lo que es trauma torácico. Tenemos tanto el trauma cerrado como el trauma penetrante o abierto, ¿sí? Lo que es trauma cerrado se puede dar por el impacto directo, lo que puede generar aplastamiento o compresión. Estos traumas generalmente cuando son de alto impacto generan lesión de más de un sistema. Podemos tener lesión de víscera hueca como de víscera sólida. Entiéndase víscera hueca lo que es colon, intestino delgado, incluso la vejiga. Y lo que es órgano sólido, tenemos las dos estrellas abdominales, que es el hígado y el vaso, ¿sí? Cizallamiento, que es por aplastamiento contra la región vertebral por los impactos fuertes. Y generalmente vamos a tener, lo que más frecuentemente vamos a encontrar lesionado por estas lesiones de alto impacto es el vaso. En segunda instancia vamos a tener el hígado. Y lo último que vamos a tener es intestino delgado y después las lesiones retroperitoneales. En cuanto a trauma penetrante, lo mismo, heridas por arma blanca como heridas por arma de fuego. Acá lo que nos va a definir a nosotros como cirujanos la conducta, más que nada va a ser la zona donde va a estar la lesión, tanto por arma blanca como arma de fuego. Y en cuanto a las armas de fuego, lo que nos va a interesar, aunque parezca tonto, es si el proyectil es de alta velocidad o de baja velocidad, porque eso va a ser el tipo de lesión que vayamos a encontrar. Los proyectiles que manejan alta velocidad van a pasar a nivel del abdomen y van a generar diferentes lesiones que generan un halo de necrosis por quemaduras secundarias. Esa zona de lesión del intestino que se rozó con el proyectil genera mucho calor, ¿sí? Y puede que nosotros en una primera instancia encontremos una pequeña úlcera necrótica porque tuvo contacto con el proyectil y en una nueva revisión posterior esa úlcera se haya caído, se haya abierto y ya tenemos una perforación, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Una consulta, ¿qué son esos porcentajes que figuran por el bajo? La frecuencia de lesión. Después tenemos también lo que son lesiones por explosión. Esto se genera por la onda expansiva, ¿sí? Que genera esa explosión, que lo que va a generar es una fuerza contra el cuerpo que va a generar, que puede generar o un estallido o una lesión tipo laceración. Son de alto impacto y generalmente hay más de un sistema afectado, ¿sí? Aspectos clínicos. El paciente que viene con una lesión abdominal, tanto por un trauma abierto, un trauma cerrado, una lesión por arma blanca o arma de fuego, lo que tenemos que tener en cuenta qué características tiene este abdomen y cómo va progresando ese abdomen. Porque como les decía antes, quizás en una primera valoración no encontramos nada realmente, pero con la evolución del cuadro clínico empiezan a aparecer las lesiones. Esto es algo parecido a lo que yo les nombraba la vez pasada de lesiones en segundo tiempo que pueden generarse por traslado o movilización del paciente, de una lesión que estaba contenida y con la movilización se puede abrir y ahí generar la descompensación. Generalmente lo que vamos a tener a nivel de los traumatismos abdominales es peritonismo o hemorragia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo, un líquido que se liberó a la cavidad abdominal y que irrita el peritoneo, que puede ser sangre, ¿sí? Puede ser aire,
Y a veces puede ser bilis, que la bilis para que genere un abdomen peritoneal tiene que acumular mucha cantidad, porque generalmente la bilis no duele, salvo cuando se empieza a comer las vísceras, porque es muy corrosivo. Entonces cuando hay bilis suelta en cavidad, empieza a generar degradación instantánea de los órganos en los que toma contacto, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es peritonismo y hemorragia. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Tocando la panza. Si ustedes se tocan la panza ahora, van a ver que tienen una panza blanda que ustedes comprimen y no les genera ningún dolor. Cuando empieza a tener peritonismo, se genera lo que es después un abdomen en tabla, ¿sí? Que es un abdomen rígido, muy doloroso e imposible de poder hacer un buen examen físico, ¿sí? Duele muchísimo y el paciente no se lo va a poder tocar. Después, otra de las cosas que podemos tener es una evisceración, una herida por arma de fuego, un escopetazo, por ejemplo. El paciente va a venir con las vísceras en la mano, eso es una evisceración. Simplemente hay que tratar gasas, compresas, reintroducir en cavidad y volver y llevarlo al quirófano. Datos fundamentales: que las vísceras lo ideal es que siempre estén húmedas. Entonces, si ustedes ven a algún paciente que viene viscerado, siempre con guantes y elementos de protección, gasa húmeda con suero o vaselina, compresión e introducción a cavidad. Esto que sí ahora es lo que es común a todos lo que es politrauma. Evaluación de la normalidad y estabilidad hemodinámica. ¿Se acuerdan la diferencia entre estabilidad y normalidad? Un paciente normal es un paciente que presenta una TA promedio, como la de cualquier paciente sano. Un paciente que presenta estabilidad es aquel que, por más que esté hipotenso, se mantiene hipotenso y no baja su frecuencia ni ninguno de sus parámetros. Un paciente que está estable, no está, digamos, sin lesión, simplemente que se pudo mantener en un nivel que lo estamos controlando, ¿sí? Entonces una cosa es estabilidad y otra cosa es normalidad. Y después, siempre la valoración, que después lo vamos a ver, de las lesiones de órganos sólidos o estructuras vasculares, que uno ya las empieza a sospechar teniendo en cuenta cómo fue el trauma y dónde se presenta la lesión, si es evidente o, según el golpe, lo podemos ir sospechando. Este recuadrito chiquitito que está acá que dice hipotensión permisiva, ¿qué es eso? Hay situaciones en las que el paciente viene con algún shock hemorrágico y para poder intentar solucionarlo, lo que le pedimos al terapista o al anestesiólogo, básicamente porque esto se maneja en quirófano, es que lo mantenga con una TA baja de 80. No más que eso ni menos. Es una TA que permite la perfusión periférica de los órganos, pero que si vos la aumentás, el sangrado que vos intentes controlar va a aumentar también. Entonces la idea es mantenerlo en un nivel bajito, pero que sea funcional, ¿sí? Que permita la irrigación distal, pero que no aumente el sangrado. Si yo le aumento la presión, la sangre va a salir con más ganas, entonces me va a costar más poder controlarlo. ¿Hasta acá vamos? Bien. Diagnóstico. Como siempre decimos, llega el paciente a la guardia, interrogatorio si se puede dirigido al paciente o a quien lo haya traído. Examen físico. Acá ya arrancamos con todo el algoritmo diagnóstico, que en lo que es un trauma abdominal siempre sospechamos que es grave. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desvestir al paciente, como ya hablamos muchas veces, las vías, 2 cortas y gruesas, empezar a infundir líquidos, 2 litros en primera instancia en bolo y después mantenimiento y ver si responde. Examen físico, vamos a tocar ese abdomen, ver cuáles son las heridas que presenta el paciente y si hay algún sangrado activo. Si hay sangrado activo, compresión para contener esa hemorragia. ¿Bien? Ver si tiene ruidos abdominales. Agarramos el estetoscopio y tratamos de ocultar ese abdomen. La ocultación, para que lo tengan en claro, siempre va antes de tocar, porque nosotros al tocar estimulamos. Entonces, primero escuchamos y después tocamos, para no generar ruidos falsos en realidad. Entonces, escuchamos, tocamos, vemos si la panza está tensa o está blanda, ¿sí? O si hay algún punto doloroso específico en el paciente. Después, el FAS. El FAS es el estudio ecográfico por excelencia en manejo de trauma, que acá nosotros lo hacemos en el servicio de imágenes. Lo ideal sería tener un ecógrafo en la guardia, cosa de que llega el paciente y automáticamente, mientras le colocan las vías, nosotros podemos ir haciendo la ecografía. ¿Cuál es el chiste del FAS? Es que podemos ver si hay líquido libre. No te va a decir si es sangre, si es materia fecal, si es bilis, pero te va a decir que hay líquido suelto en cavidad. ¿Y dónde se coloca el transductor? Subsifoideo, para poder ver el corazón y ver si tenemos un derrame pericárdico. En la región espleno-renal, para poder ver el vaso y el riñón y si hay líquido entre estas estructuras. En la región de hipogastrio, para poder ver la vejiga y también ver si hay líquido en el receso rectovesical. Y en la región hepatorrenal, para poder ver el hígado, poder ver el riñón derecho y ver si hay líquido también en esta zona. Hace un par de años atrás
el FAS se extendió y ahora se llama FAS extendido, que es el IFAS, que lo que hace es una ecografía pleural. Entonces, para poder ver si tenemos líquido o si hay aire, para tener que tomar la conducta de avenarlo o no, teniendo en cuenta que le haya pasado al paciente, ¿sí? Entonces, con esto hacemos como una exploración primaria. No podemos demorar en hacer el FAS más de 3 minutos. 2. Es un estudio rápido, al lado del paciente y en la guardia, en lo ideal. Si no tenemos disponibilidad de FAS, tenemos otras estrategias que la verdad que no se usan tanto, pero hoy día se describen un poquito más, que es el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Qué es esto? Es como hacer la colocación de una vía central, ¿sí? Pero a nivel de la región suprapúbica. Nosotros colocamos el catéter, instilamos líquido, aspiramos y vemos que nos viene sangre o materia fecal. El FAS es o positivo o negativo. Si hay líquido libre, ya nos indica que hay algo, o una hemorragia o una perforación de víscera hueca, que puede ser colon o intestino. Entonces eso a nosotros nos da la pauta de que, bueno, tenemos que entrar al quirófano para resolver lo que le está pasando. El FAS negativo es aquel que simplemente viene el mismo líquido que metemos, ¿sí? No hay mucha más historia con esto. La verdad que no se suele hacer demasiado, pero bueno, está descrito como método diagnóstico. Lo siguiente en el algoritmo es la tomografía. Dato, el paciente no puede ir al tomógrafo si no se colocaron las vías, si no se aseguró la vía respiratoria, si el paciente no está hemodinámicamente estable, ¿sí? Es tremendo que el paciente haya ido al tomógrafo sin la valoración del especialista y todo lo que dije antes hecho y resuelto. Bien, porque si el paciente se descompensa en el tomógrafo, ¿quién va a ir a ponerle la vía? ¿Quién va a ir a intubarlo? ¿Y quién le va a empezar a pasar las drogas si no tiene vía puesta? Entonces es como, nada, no corresponde. No podemos hacer nada por el paciente, se va a dificultar y se va a demorar la atención. ¿Bien? Entonces, paciente hemodinámicamente estable se lleva al tomógrafo. La tomografía siempre con contraste endovenoso. ¿Por qué? Porque queremos ver si hay algún sangrado. Entonces el contraste endovenoso nos va a permitir ver si hay alguna fuga de este contraste que se va a ver a nivel de la imagen. No importa si el paciente tiene laboratorio en el contexto de trauma, se hace la tomografía igual con contraste endovenoso y se pasa la premedicación o se la pasa después. A mí no me interesa si el paciente después hace una urticaria o lo que sea, lo manejaremos. Si tiene una pequeña insuficiencia renal, le pasaré líquido, pero la prioridad es salvarle la vida para tratar de, en realidad, hacerle la imagen para intentar salvarle la vida en consecuencia. ¿Bien? Lo siguiente es, si el paciente ya llega inestable con una herida que yo digo tenemos que pasar, hay que ir directamente a quirófano. Hoy día está muy en moda lo que es la laparoscopía, el manejo del laparoscopio, ¿sí? Que con una incisión pequeña a nivel umbilical progresamos un trocar, que es como un canal de trabajo, llegamos a cavidad, ponemos una camarita y podemos mirar, ¿sí? Si nos da duda. Con esa camarita revisamos todo el abdomen. Si hay sangre, listo, ahí sacamos el trocar, hacemos incisión y hacemos una laparotomía exploradora. La idea es que como hay veces que los estudios no son del todo consistentes o te da alguna duda, para evitar un procedimiento quirúrgico mayor en el paciente, es más fácil meter la camarita, hacer una exploración y lo vemos. ¿Bien? Bueno, esto es un pequeño resumen de lo de recién. El lavado peritoneal te permite un diagnóstico temprano, es rápido, tiene una sensibilidad bastante alta del 98% y te puede detectar la lesión intestinal. Esto, a diferencia del FAS, sí te va a diferenciar si te viene materia fecal o te viene sangre, no solo si hay líquido o no como era en el FAS, ¿sí? Es invasivo, tiene poca especificidad igual y no valora lo que es retroperitoneo. Recuerden que el retroperitoneo está bien hacia atrás, por fuera de lo que es la cavidad peritoneal, por fuera de esa serosa que recubre y engloba todas las vísceras abdominales. Entonces es como que queda aparte, es un compartimento aparte. Entonces si tenemos alguna lesión quizás de aorta, de vena cava chiquita, de algún vaso renal o incluso de los riñones, con un lavado peritoneal no lo vamos a poder ver, ¿sí? Generalmente se utiliza para trauma cerrado, porque si tengo un trauma abierto la inspección va a ser más favorable y sobre todo esto lo bueno es que se puede hacer en pacientes inestables, porque mientras le colocan las vías y empiezan con todo el examen físico, alguno de los cirujanos o mismo algún clínico o el terapista puede hacer el lavado peritoneal y ya tener un diagnóstico y con esto nos vamos a quirófano. El FAS, diagnóstico temprano, es no invasivo, es rápido, se puede hacer al lado de la cama del paciente, es muy sensible, no es específico, pero es muy sensible porque te dice hay líquido que no debería estar en la cavidad. Y se utiliza siempre en trauma. Y la tomografía, es muy específico, órgano, te lo marca, es espectacular, no es invasivo,
La verdad, costo y tiempo, si tenemos un tomógrafo con un paciente hemodinámicamente estable, y aparte no todos los traumas van a tomógrafo también, ¿no? Hay que valorar qué tipo de trauma tenemos. Los traumas graves, lo ideal, si se sabe, sí lo llevamos a tomo. Pero un paciente que tuvo una caída, se cayó en la moto y le pegaron en la pierna, vos lo interrogás, le haces el FAS, y si no hay nada raro, no es necesario la tomo. Ahora, el paciente está estable, el FAS te dio positivo que hay líquido libre, pero el paciente está bien, ahí lo pasamos al tomógrafo para tratar de orientarnos qué es lo que está lesionado, ¿sí? Eso sí es clave y es parte del algoritmo. O lavado peritoneal o FAS, y depende de lo que dé el FAS, vemos si le hacemos la tomografía, siempre y cuando el paciente esté estable. ¿Se entendió esa cronología? Bien. Empezamos el manejo, medidas generales, lo que ya hemos hablado varias veces. Las dos vías cortas y gruesas, la infusión de líquidos, colocación de sonda vesical para ver si viene algo de sangre. Esto nos va a orientar si hay algún trauma retroperitoneal, porque si hay sangre es porque hay algo raro en alguno de los riñones, ¿sí? Entonces después tenemos que ir a ver cuál de los dos riñones es el que está lesionado. Colocación de sonda nasogástrica, siempre y cuando no tenga un trauma de cráneo, con lesión de base de cráneo, ¿sí? Que lo vamos a ver cuando tenemos ojos de mapache, ¿sí? Y todos los hematomas a nivel facial. Sonda nasogástrica no está indicado porque si está comunicado con el cráneo vamos a tener una fístula de líquido cefalorraquídeo y no nos queremos meter en el cerebro, ¿sí? Entonces, sonda nasogástrica en pacientes que ameritan. Además, ponele, te llega un paciente con una hemorragia digestiva, generalmente le ponemos una sonda nasogástrica, ¿por qué? Porque le empezamos a pasar líquido y aspiramos ese líquido. Entonces ahí vemos si lo que viene es sangre rutilante roja, algún coágulo viejo o sangre oscura. Entonces con eso sabemos si está cursando un cuadro de una hemorragia activa al momento o es algo que le pasó por alguna lesión ulcerosa y simplemente sangró en algún episodio hace un tiempito y ya paró. Entonces las conductas también van a ser distintas. En la última foto lo que tenemos es un trauma penetrante, nada, de libro. Esto no se saca en guardia. Ustedes ven a este paciente así, con cualquier elemento extraño que aparezca, lo que hay que hacer es mantenerlo fijo, no movilizarlo, porque si lo sacamos y está tapando algún vaso o algo por el estilo, lo descompensamos nosotros por no hacer un buen control de daño previo a realizar el procedimiento. ¿Bien? Acá tenemos, fundamental, evitar lo que es la tríada de la muerte, que en algunos textos más actuales lo van a encontrar como la péntada o el diamante porque le suman el calcio, que no tiene mucho sentido igual, pero bueno, básico esto que lo van a encontrar en todos lados. Prevenir la hipotermia. La hipotermia te lleva a una coagulopatía y todo esto te lleva a una acidosis metabólica, o sea que el paciente se puede llegar a morir por toda esta descompensación hemodinámica. Va a tener sangrados que no se van a poder controlar, por más que uno intente y le empiece a pasar lo que sea, plasma, ácido tranexámico, etc. Entonces es muy importante tratar de evitar toda esta cascada. ¿Bien? Cirugía y control de daño. A ver, nosotros hace ya un tiempo hay varios papers y diferentes cursos que cuando te llega un trauma abdominal cerrado, sobre todo, paciente estable, que vos le haces todos los estudios y el paciente está bien, quizás encontrás una pequeña lesión, por ejemplo, ¿no? En el riñón o en el hígado, pero el paciente no tiene caída de hematocrito, no tiene alteración de sus parámetros hemodinámicos, no tiene un shock ni hemorrágico ni de ninguna características, pero sí uno le hace la tomo y ve que hay una lesión pequeña. Lo que se puede hacer es evitar el procedimiento quirúrgico y hacer primero manejo no operatorio y en algunos casos cuando vemos que la lesión sí es muy grande, entrar al quirófano y tratar de resolver. En este caso vamos a arrancar a hablar lo que es cirugía de control de daño, ¿sí? Cirugía de control de daño es yo voy a entrar al paciente al quirófano, pero no voy a entrar a resolverle todo lo que le pasó, sino que lo que voy a tratar es de ir a salvarle la vida haciendo como un manejo transitorio, ¿sí? Esto se fue desarrollando a lo largo del tiempo y hay ciertas cosas que vamos a tener en cuenta para tener esto. Primero siempre tener un paciente, ponele, un paciente como el que estaba recién ahí, que estaba con el cuerpo extraño, ese paciente probablemente vamos a tener que hacer una cirugía de control de daño. ¿Por qué? Porque es un paciente que seguro va a entrar hemodinámicamente inestable, con un shock hemorrágico importante, entonces hay ciertos pacientes donde hacer menos es más. Cuanto menos tiempo quirúrgico tiene, más chances después de recuperación. En este caso lo que se sigue son 3 pasos: control de daño, manejo en terapia para estabilización y tercer paso, resolución definitiva en quirófano. Sí se puede.
Entonces acá tenemos control de hemorragia y de la contaminación con uso de técnicas abreviadas. Nosotros lo que tenemos que ir a hacer es cerrar la canilla de lo que esté sangrando. Después vamos a ver cómo lo podemos hacer. Control de la contaminación. Si yo tengo una lesión de colon o de intestino delgado, voy a tener contenido propio, materia fecal distribuida por cavidad, lo que se conoce como una peritonitis fecal. Y ese abdomen es un abdomen sucio, en donde yo voy a tener que entrar, lavar, pero después no lo cierro a ese paciente, va a terapia a estabilizar y vuelve a entrar al quirófano entre las 24 y 48 horas, una vez que esté un poco más estable, para intentar resolver si se puede o se vuelve a mandar abierto a terapia, nuevo control y nuevo lavado posterior, que lo vamos a ver en un ratito. Correcto uso de los cuidados intensivos, ahí le van a corregir sobre todo, o es la idea, la hipotermia, la acidosis y todas sus complicaciones coagulopáticas. Último paso, retorno al quirófano para corrección definitiva de las lesiones, ¿sí? Entonces, un paciente grave, hemodinámicamente inestable, con compromiso vascular o de alguna víscera hueca, entiéndase colon o delgado con derrame de contenido propia cavidad, no se intenta resolver en quirófano en primera instancia, se intenta controlar, mandarlo a terapia, se estabiliza y después intentar sí el control definitivo. Clave en todo esto, nuevamente, la prevención de lo que es la tríada, ¿sí? La hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, porque si eso nos falla no vamos a poder hacer nada del paciente. Generalmente cuando se ponen coagulopáticos empiezan con sangrados masivos y no hay manera de pararlo, ¿sí? De hecho, muchas veces el paciente sangra sin tener un trauma evidente. Tal cual. O sea, dentro del mismo abdomen. Nos ha pasado muchas veces de entrar y decir no tiene nada pero sangra todo. No tiene nada pero sangra absolutamente todo. Así son las coagulopatías. Y cada cosa que vos tocas, las vías que le pones sangran. Sangra por todos lados. Control, ¿qué tenemos que controlar? Hemorragia y contaminación. La hemorragia se puede controlar a través de una compresión extrínseca, como les dije antes, un apósito, una gasa, siempre el uso de guantes y los elementos de protección. Ligaduras vasculares, ¿sí? Que si se ve a simple vista, el cirujano mismo a guardia puede agarrar, hacer una pequeña sutura y después resolver definitivo o como pueda en quirófano. Oclusión de flujo de órganos sangrantes, lo mismo, compresión. Hay una serie de maniobras que a nosotros a nivel del intraoperatorio nos permiten hacer control vascular. Nosotros lo que tenemos que tener siempre en cuenta como cirujanos es que si uno no hace control vascular del elemento que sangra, control vascular significa poder ver la lesión, ver más arriba y más abajo, para tener todo el trayecto del vaso o de lo que está sangrando, porque de esta manera tenemos buen campo y podemos controlar más fácilmente, ¿sí? Hay diferentes maniobras que depende del órgano es lo que se va a hacer. Generalmente lo que se hace cuando el sangrado es muy grande, es masivo y no se puede controlar, es un packing, que lo van a ver mucho en los pacientes internados en terapia intensiva después de un trauma abdominal grave. ¿Qué es un packing? Es simplemente la colocación de grupos de gasas en diferentes sectores que ya están preestablecidos, que son las áreas más irrigadas y donde más factiblemente vaya a sangrar. Eso quiere decir a nivel del hígado, a nivel del vaso, a nivel de la pelvis, básico. Después se puede poner a nivel de epigastrio también, pero esos son como los sectores. Entonces entramos, el paciente está sangrando por todos lados, el paciente se paquea. Se empiezan a poner grupos de gasas. Generalmente usamos paquetitos de A5 gasas que las dejamos marcadas y las ponemos por arriba del hígado, por abajo del hígado, apretando el vaso y apretando la zona pélvica. De esta manera los principales flujos arteriovenosos están colapsados y se contiene la hemorragia. Este paciente sale con un abdomen abierto y contenido, que es esta fotito que está acá, que después tengo más fotos, que simplemente es un cierre provisorio. Lo que se usa son las bolsas de la sonda vesical, la bolsa colectora. Se abre, se le hacen unas fenestras, unos agujeritos para que no genere un compartimental. Lo que tenemos que evitar también es que la presión del abdomen aumente, porque acá las vísceras se van a edematizar. Entonces lo que tenemos que evitar es que por esta edematización que tiene la víscera, si yo reintroduzco toda cavidad, genere compresión arteriovenosa. Entonces voy a hacerle yo un daño al paciente, a la víscera, porque no le estoy permitiendo el flujo ni que le llegue sangre ni que salga y continúe su circulación venosa, ¿sí? Entonces lo que se coloca es esa bolsa colectora que contenga, pero no se cierra el abdomen por completo. Este paciente va a terapia, intubado obviamente, porque tiene el abdomen abierto, está eviscerado y se espera que se trate de estabilizar, ¿sí? Esto es un abdomen abierto y contenido que lo van a ver mucho si hacen manejo de terapia.
Contaminación. La contaminación, que es la caída de materia fecal a nivel del abdomen, se puede hacer ligadura de los cabos del intestino que esté lesionado cuando hacemos control de daño. Si tenemos ya una cirugía programada, se puede intentar una anastomosis, que después lo vamos a ver, o resecciones intestinales. Y acá tenemos lo del abdomen abierto y contenido con bolsa de Bogotá, que es así como lo van a leer en algún lado si lo buscan. Después también lo que hay mucho que se puede usar es el sistema VAC, que es un sistema de aspiración que se conecta directamente a la aspiración central. En realidad, y en un lugar, una clínica Divina, Pro y todo, tenemos los equipos aparte donde uno lo conecta al paciente y genera aspiración continua. De esta manera, con esta aspiración constante se genera algo de tejido de granulación para mantener la pared abdominal en condiciones, porque después cuesta el cierre, evita la sobreinfección y estimula la neovascularización. Con esta presión atrae, ¿sí? Entonces empieza a generar vasos nuevos de circulación para las vísceras que se hayan podido lesionar. Bien. Etapas de lo que es una cirugía o un manejo de control de daño. Primero, la atención prehospitalaria, que es lo que siempre hablamos, que es el tiempo cero, la ambulancia que llega al lugar del evento y que cuando te lo trae a vos te tiene que comentar bien qué es lo que pasó. Control de hemorragias y de la contaminación, esto de la compresión e intentar hacer el lavado de la cavidad. Recuperación fisiológica, esto es lo que hablábamos de mandarlo a terapia intensiva, para que con todo lo que se pueda el paciente salga de su acidosis, salga de su coagulopatía, se estabilice hemodinámicamente y pueda tolerar un segundo procedimiento quirúrgico, que lo ideal sería que fuera el definitivo. A veces no pasa y hay que volver a mandarlo a terapia y volver a meterlo a quirófano más tarde. Vamos a hablar un poquito de órgano específico, ¿sí? Trauma de colon. La verdad que el trauma de colon en lo que es un trauma cerrado es poco frecuente, generalmente se da... Sí, yo por ello. Generalmente se da por lesiones o por arma de fuego, por arma blanca o traumas abiertos, ¿sí? Puede ser, o por trauma abierto. ¿Cómo podemos solucionar o qué reparaciones ustedes van a ver en el paciente que van a tener que manejar? Tenemos o anastomosis o tenemos colostomías. Las anastomosis son cortar y volver a unir los cabos divorciados a través de una sutura, ¿sí? Que sería lo óptimo. Hay situaciones en las que no se puede. Si el paciente está coagulopático, está con baja perfusión, esa anastomosis, esa unión que yo hago va a fallar porque no le está llegando buena sangre al intestino y no va a pegar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, cuando tengo un paciente hemodinámicamente inestable, las anastomosis no se hacen. Si yo tengo un paciente con una contaminación abdominal porque hubo una peritonitis y cayó materia fecal a la cavidad, ese ambiente sucio hace que la anastomosis también falle. Entonces tampoco se hace. Se hace generalmente cuando las lesiones son por un cuchillazo, una lesión chiquita, se puede hacer una rafia inclusive, o separar esa zona de lesión y volver a unir. Ese intestino lo va a tolerar. Y siempre en un paciente estable, porque una anastomosis es un procedimiento quirúrgico que lleva un tiempo. ¿Sí? No es que se hace rápido. Entonces, si el paciente no está estable, no vamos a intentar reconstruirle ese colon lesionado, sino que lo vamos a dejar y que vamos a hacer una colostomía, ¿sí? Esto sería una resección a anastomosis, por ejemplo, colon transverso, se reseca este segmento que está lesionado y se vuelve a unir, se hace una sutura, ¿sí? Eso se deja un drenaje, que los drenajes ustedes los tienen que controlar bien, ver de qué características viene, si ha cambiado con el pasar de los días, si viene más, si viene menos, si cambió el color, las características, si es más fétido que antes, y es importante también balancearlos, ¿sí? Esto es una colostomía. ¿Ya han visto colostomías? Sí. Bien. Generalmente las curaciones y el mantenimiento de la colostomía es por parte del personal médico, lo hace el cirujano, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes estén muy pendientes, porque la colostomía puede estar divina hoy, y mañana por todo el cuadro clínico del paciente se empieza a poner fea y hay que volver a hacerla. Entonces puede pasar que se ponga un poco edematosa y con algunas características de necrosis. Entonces ahí es donde ustedes, las bolsas de colostomía, algunas son opacas y no se ven, otras son transparentes y permite ver, ¿sí? Cómo viene esa mucosa y cómo está ese intestino. Entonces lo ideal es que se vayan haciendo el ojo de a poquito y que vayan viendo. Una colostomía normal es aquella que tiene la mucosa rosada, no hay sangrado, no se ve ningún líquido raro,
con el tiempo va a empezar a venir materia fecal. O cuando se empieza a poner de estas características, más oscuras, edematizada, lo que puede pasar es que el orificio también por donde nosotros pasamos esa asa de intestino sea muy chiquito y la esté apretando. Entonces simplemente hay que hacer un pequeño tajo, ampliar esa zona de abocamiento y con eso dejamos que pase bien la circulación. Después tenemos colostomías que ya se ponen necróticas, ¿sí? Porque el paciente viene muy mal hemodinámicamente, está con noradrenalina o con lo que sea, la perfusión en ese estado prioriza cerebro y corazón, no va a los tejidos periféricos, ¿sí? Entonces las colostomías se empiezan a pudrir, por decirlo de alguna manera, y se puede ver así bien oscura, con todo el edema y la zona fea que por continuidad la piel también puede ponerse en mal estado, o directamente negra, blanca, porque ya no tiene nada de perfusión. Lo que puede pasar es también que se caiga. La colostomía debería siempre estar así, sobresalir de la piel un poco, o quedar a nivel de la piel, no tiene que hundirse. Ustedes piensen que si se hunde y por ahí viene materia fecal, esa materia fecal va a caer a la cavidad o va a quedar en el tejido subcutáneo. Entonces la grasa se va a infectar, entonces el paciente va a empezar con un cuadro séptico. Entonces esas son cosas que hay que ir prestando atención con la evolución y los días del paciente. ¿Bien? Después tenemos otros procedimientos que lo van a ver en las historias clínicas, que son las cirugías tipo Hartmann, ¿sí? Las cirugías tipo Hartmann es una resección del segmento lesionado que se hace a nivel del colon sigmoide. Nosotros acá tenemos el ciego, que es como si fuese la continuidad del ilion del delgado, el ciego, el colon ascendente, el transverso descendente, la parte móvil el sigma, recto, etc. ¿Bien? Cuando la lesión se encuentra acá, a nivel del sigma, nosotros podemos resecar si es muy grande y tenemos materia fecal suelta en cavidad. No hacemos una anastomosis, sino que lo que hacemos es cerrar el muñón distal, esto sería el recto, se cierra, el paciente ya no va a ir de cuerpo por el ano, y se hace una colostomía terminal. Se aboca esa parte del colon descendente que está en buen estado a la pared, entonces se genera una colostomía igual que esta, pero del otro lado, del lado izquierdo, ¿sí? Entonces esa es la operación tipo Hartmann, se las puse porque las van a ver en las historias clínicas y son bastante frecuentes, no solo en traumas, sino que en diferentes patologías oncológicas o por enfermedades diverticulares, también que a veces no queda otro y se perfora un divertículo y hay que hacerle este tipo de procedimientos. Esto con el tiempo, una vez que pasa la inflamación y el paciente está bien, se esperan un par de meses, se puede reconstruir, se vuelven a unir los cabos y no hay ningún problema, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Dudas, preguntas? Bien. Esto es lo que es el abdomen abierto y contenido. El abdomen abierto y contenido podemos usar diferentes elementos. En líneas generales lo que tenemos más accesible son las bolsas colectoras, ¿sí? Que las estiramos bien a nivel de la cavidad y las fijamos con algunos puntos para que contengan, ¿sí? De esta manera nosotros evitamos un cierre hermético para que los gérmenes que hayan podido quedar por ahí dando vueltas no generen un cuadro infeccioso. Evita el síndrome compartimental, esto que yo les hablaba antes de que por edema